podamos avanzar, los que no lo vean, pues que lo podamos ver en diferido. En este momento también, pues van a iniciar la transmisión por otros canales. Nuestro tema del día de hoy, entonces, hablaremos de el enfoque de riesgos en el entorno empresarial. Esto, pues, recibiendo a cada uno de ustedes, me gustaría saludarlos y, por favor, abra en este momento su cámara para poderlo ver. Adelante, un saludito. Don Juan Alberto, un gusto saludarlo. Don Galax Martel, que no sé cuál es tu nombre, un gusto saludarte. Don Marcos, hola don Marcos, un gusto. Muy buen día, Marco Martínez. Sí. Te va, un gusto. Okay, Don Roger Cáceres, don Samuel. Es un gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Obed, que ya lo he visto en otras actividades con nosotros. ¿Qué tal, Obed? ¿Cómo te va? Marlon, entre otros muchos que se van conectando poco a poco a esta actividad de entrenamiento el día de hoy. De tal manera que, pues, nuestro tema, que quiero que seamos muy participativos todos, es el enfoque de riesgos en el entorno empresarial. La mayoría de nosotros, pues, liderando compañías, liderando diferentes condiciones, y por consiguiente, pues, un escenario de riesgo siempre está allí, situaciones latentes. Cuando llegué aquí a la escuela, hace un momento me contaban, ¿cómo va Colombia? ¿Cómo va Colombia? Con esta materialización de riesgos. Y pues yo les daba a conocer, pues, de que seguimos con protestas, tenemos una condición bastante delicada que pronto más adelantico les transmito. Así que bienvenidos todos, póngase cómodo para iniciar nuestra actividad, bien proactivos. Si hay alguien que todavía no se ha conectado, envíele el link para que podamos estar aprovechando este espacio. Yo realmente la conectividad no me preocupa tanto porque todo esto se retransmite y va llegando a varios lugares. Bien, con respecto a las situaciones de riesgo, pues en este momento estamos en un laberinto. Estamos en el mundo entero, en tierras movedizas. Y justamente, pues todos estos escenarios de la misma pandemia, las situaciones que se concentran en nuestro planeta, las situaciones políticas, económicas, sociales, pues nos está llevando a que como empresarios, así como vemos este caballo allí en medio del lodo, pues tratando de prosperar, sacar adelante muchas condiciones. Otros están en terreno muy firme, sin duda, pero es un escenario complejo. Es más, a mi juicio considero que el tema de riesgos, pues está requiriendo unos cambios, unas condiciones, unas variables nuevas que hay que considerar. Entonces, pues dentro de esas tierras movedizas, dentro de este laberinto, qué mejor que poder empezar a percibir cuál sería el terreno más seguro para poder caminar, cuál sería ese terreno. La gestión de riesgos pues nos puede llevar a hacer una anticipación estratégica, sin duda. Y dentro de esto, pues, el objetivo general de esta actividad, pues, poder aportar a la alta dirección, a los gerentes, a los directivos de la organización, cómo administrar sus procesos basado en ese pensamiento en riesgos como elemento vital para anticiparse ante la toma de decisiones. ¿Cuál será nuestro contenido el día de hoy? Pues la mayoría hemos escuchado mucho hablar sobre la norma ISO 31000, hay talleres, seminarios, temas repetitivos que escuchamos en muchos lugares. Sin embargo, pues vamos a hacer una revisión del detalle de esta norma, empezando por qué es riesgo. Hablaremos un poco de los criterios de evaluación y por qué el riesgo es importante en la administración de los procesos. Por otro lado, pues los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Bien, así que bienvenidos. Y pues en esta primera lámina tengo un cuestionamiento. ¿Qué es riesgo? ¿Qué es riesgo?
Sin duda, cada uno tiene diferentes pensamientos del riesgo. Tal vez usted coincida conmigo. Al preguntarle qué es esto de riesgo, usted me podrá decir que es una situación de posibilidad de algo dañoso. No sé si alguno del auditorio, saludamos hasta ahora a Walter, está conectado a través de Facebook, y a los que nos siguen en esta hora también por Zoom. ¿Quién quisiera responder en este momento? Obed, no sé si nos quieras apoyar. ¿Qué es riesgo para Obed? ¿Qué es riesgo? Adelante, Obed, te escuchamos. No te escucho. No sé si ya abriste tu micrófono. Adelante, Obed. ¿No? O Marcos, alguno de ustedes que nos pueda contar qué consideran ustedes que es riesgo. ¿Qué es riesgo? ¿Mm? Bueno, aquí a mi lado está Paula. Preguntémosle a ella, Paula, ¿qué es riesgo para ti? Tengo el librito por allá, ahora sí. Abre tu micrófono. Bueno, aquí vamos. Sí. Riesgo es todo aquello que pone peligro. Decimos riesgo, entonces inmediatamente pensamos en peligro. Es algo que atenta contra puede ser la persona, el sitio. Es un factor que puede ser sorpresivo que se me acaba la energía en la batería. Muy bien. Entonces, eso para mí es riesgo. Cierra tu micrófono, por favor. Bien, ya escuchábamos que Andrea nos hablaba de un peligro, una situación que viene allí, que puede ser por sorpresa. ¿Qué dice don Marcos? Que tiene ganas de incluirse. Sí, Señor. bueno, buen día a todos. La realidad es que yo siempre, cuando estamos participando en los temas de seguridad, en diferentes charlas y en diferentes reuniones de trabajo con el personal, pues yo siempre le menciono que el riesgo pues está desde lo más mínimo a lo más alto que podamos considerar, ¿va? En toda actividad, ¿verdad? O sea que las probabilidades pues están ahí latentes. Entonces creo que el trabajo de todos nosotros pues en seguridad es minimizar el riesgo, ¿va? Eliminarlo pues en su totalidad creo que es algo bien complejo. Pero la probabilidad de que algo nos pueda dañar una operación, un equipo, los riesgos siempre están ahí pues latentes. Entonces yo diría que el trabajo pues al final nuestro como hombres de seguridad es trabajar en minimizar el riesgo. Ok, muy bien. Minimizar ese riesgo, muy bien. Valioso aporte que nos hace. Bien, ¿quién más quisiera compartir un poco esta pregunta? Porque todos tenemos un pensamiento, al parecer, diverso en este tipo de situaciones. ¿Quién más nos quisiera comentar qué tiene definido usted como riesgo? Como riesgo. Es claro que todos como hombres y mujeres de la seguridad, pues estamos en una de esas fases de tratamiento del riesgo. Ahí estamos, ¿no? En una de esas fases de tratamiento del riesgo. Y pues una de las cosas que quiero contarle al auditorio y a cada uno de ustedes es que pues ese pensamiento es variado. Sin embargo, la norma en especial, la norma ISO 31000, también ha recibido estas condiciones como tal. ¿Qué dice Juan Alberto? Adelante con tu intervención, Juan Alberto. Buenos días a todos. Para mí el riesgo es todo el entorno que rodea el bien, que nos puede dañar un bien. Incluimos, podemos ser nosotros las personas. Más que todo, si nos fuéramos en base a los que trabajamos en seguridad, pues nuestro riesgo es bastante alto. Entonces, el riesgo se puede decir que es todo el entorno que nos rodea y que nos representa un peligro. Muy bien, Una pregunta, señor Bueso. ¿El riesgo es positivo o es negativo? ¿Usted qué opina? Dependería de cómo lo podemos tomar, porque también puede ser una oportunidad de mejora. ¿Cómo lo podemos tomar? Muy bien. Con respecto pues a esta situación, la definición de riesgo. Si lo tomamos en seguridad sería... Señor. No te escuché, Hueso. Señor. Sí, Bien. si lo tomamos a favor, tiene que ser algo positivo, porque son oportunidades de mejora. Bien, señor. Muy bien.
La mayoría de nosotros, pues con respecto a este pensamiento en riesgos, pues yo traje esta lámina que a los que me siguen ya conocen, ya la han visto en algunas oportunidades. Aquí vemos un objetivo principal que se ha trazado los padres de esta niña, y en este caso, pues es mantener la integridad física de la niña para que crezca y sea una mujer que impacte la sociedad. Tal vez un papito tomó la decisión de meter a esta niña en medio de la boca de este cocodrilo. Le dijeron que respiraba cada 4 horas, que había tiempo de tomar foto con la niña. El cocodrilo está vivo, efectivamente, pero aquí hay algo importante, es que este cocodrilo, pues yo le hago una pregunta al auditorio. ¿Esta niña será consciente de las situaciones de riesgo que está viviendo en este momento? Yo creo que la mayoría van a responder que no, no es consciente, no es consciente de ese riesgo. Y acá tengo planteadas algunas preguntas, entre ellas, en el momento de la imagen, ¿la niña está vulnerable? Y la respuesta, pues efectivamente es sí. Esta niña sería un bocado para para este cocodrilo, sería un bocado, y pues está de huesitos, pues por justa situación, en este caso puede ser triturada por el animal. Entonces ya todos estamos claros de que esta chica pues está vulnerable. Y está vulnerable, esa vulnerabilidad, queridos todos, pues va asociada a la debilidad, Y aparece una segunda pregunta que tengo aquí es, ¿a qué amenaza se está enfrentando la niña en este momento? ¿Cuál es la amenaza a la que se enfrenta la niña? Adelante, ¿quién me podría contar? Damos la bienvenida a los que se van conectando de otras redes. ¿Quién podría contarme la amenaza? ¿Cuál es la amenaza aquí en esta imagen? ¿Cuál es la amenaza? Adelante, ¿quién podría decirnos cuál es la amenaza? Lo escucho. ¿Cuál es la amenaza? Vuelvo y pongo la imagen a ver si pudiéramos concluir cuál es la amenaza. ¿Cuál es la amenaza allí? ¿Cuál es la amenaza? A ver, por acá Paula Andrea dijo, Dios mío, ¿será esa la amenaza? No, el problema es que respire y ahí va a quedar la niña. Lo que pasa es que ella está confiada porque los papás están ahí. Eso es lo primero que se le viene a la cabeza, porque ella está confiada porque los papás la están dejando. Pero la amenaza, pues simplemente la muerte, y ahí se acaba todo. Buen debate el que estamos haciendo ahorita para Pablo Andrea. Entonces, justamente la situación que se da allí es Amenaza, perdón, la muerte. La amenaza para Pablo Andrea es la muerte. Por aquí dice Marlon también morir triturada por las mandíbulas del cocodrilo. Atento Marlon, Viana, ahí en lo que usted acaba de decir. La amenaza es el cocodrilo. ¿Será que ahí está la amenaza y está el riesgo? Porque son dos cosas diferentes. La amenaza es el cocodrilo. Hueso. Señor, usted que tiene la mano por ahí levantada. La amenaza Señor. es el cocodrilo. Para mí la amenaza... ¿Qué nos puedes decir? Para mí la amenaza principal son los padres, que son los que tomaron la decisión de ponerla ahí. Los padres. Podríamos decir también que los padres por no medir el nivel de responsabilidad en ese momento. Bien. La amenaza es el animal, el cocodrilo. ¿Quién dijo que la amenaza es el animal? No lo vi. ¿Quién dijo? Marco Martínez. Marco. Sí, el cocodrilo es la amenaza. El cocodrilo es la amenaza. Sí, el riesgo, pues, por ende, pues los daños, a la vida, a la muerte. Es correcta la respuesta. La amenaza es el cocodrilo. Los dientes del cocodrilo. Los dientes del cocodrilo. Pero atento que en este debate pues empiezan a haber muchas cosas allí, porque como empresarios jugamos con los dientes del cocodrilo. Es más, tenemos muchos esquemas de protección, muchas situaciones,
pero esa boca del cocodrilo está ahí, esos dientes filudos, una situación de desestabilización económica, una situación por narcotráfico, una situación de diferentes características, pues están ahí, están ahí. Si se materializa el riesgo, ¿cuál es el impacto? Ahí sí sería la respuesta que estuvimos viendo hace un momento, la muerte de la niña. ¿Cuál es la probabilidad que se materialice el riesgo? Es otra pregunta aquí importante. Y entonces, pues esto va asociado al tiempo que el animal decida cerrar la jeta. Y la probabilidad obviamente es altísima, porque está en medio de los dientes, está vulnerable y definitivamente se puede generar un gran escenario de tragedia allí. Atentos todos. Si usted estuviese viendo, mucho gusto a todos los que nos saludan. Muchas gracias, qué bueno estar aquí en La Nación. Bien, y pues contarles allí, como le decía, la situación que se da, digamos que usted estuviera ahí al frente, estamos en vivo frente a la niña, viendo todos criticando, digamos que no es su niña, no es su niña, pero pasando por el lado. Si ves, Mario, si ves esa gente tan irresponsable, ¿cómo meten a esa niña ahí? Pero de pronto usted lo piensa, también tomémosle una foto a mi niña. Pues si están ahí, ¿sí? Están viendo la amenaza, pero de pronto el animal empieza a cerrar la jeta. Yo me imagino que las mamás que estuvieran en ese escenario, Paula Andrea sería la primera en gritar, ¿no? Y no sé si las otras damas que nos siguen a esta hora también. Yo me imagino que todos. Lilian también pegaría el grito terrible allí de todas estas condiciones de lo que se está dando en ese momento. Un grito grande. ¡Ah! ¡Ayuden! Bueno, aparecería una situación de estas. Yo le pregunto al auditorio, la jeta del animal se está cerrando. La jeta del animal se está cerrando. ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Cuál sería la reacción para... Hay un cometido, ¿no? Acuérdese que hay un objetivo, mantener la integridad de la niña, mantenerla. ¿Cómo haríamos en ese momento para poder soportar que la niña la podamos sacar ilesa de esta situación de evento? Atento. ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos mencionar? Cualquiera que nos diga qué podríamos hacer en ese momento. Por Facebook también escribir. Señor. Colocarle un metal, un tubo a la boca del animal para tratar de sacar la niña. Me parece bien. Colocarle un tubo ahí, inmediatamente el tubo de tener ese tamaño, ¿no? Que le quepa en la jeta. Así que, digamos que Luis sugiere salir corriendo, sacar el tubo y tener el tubo hecho a la medida, ¡pum!, meterlo en la jeta del animal, de tal manera que al animal le cueste trabajo. En ese momento, si cierra la jeta quedó bloqueada. En riesgos, ese tubo que acaba de mencionar Luis, esto sería el plan de emergencia. Ahí también podría llamar uno otros elementos, pero es el plan de emergencia. Hay que estar preparados. Pero eso quiere decir que ese plan de emergencia, mis estimados todos, debe hacerse con anterioridad. Es decir, no solamente va a ser para tenerlo allí, sino con tiempo. Usted imagínese, Luis, muestre, mírale rápido la jeta al animal. No, más o menos tiene 1.10 de abierto. Mate, corte el tubo. Vayan a un ornamentador, que lo corten. Mientras eso, la niña ya es un bocado. Ya es un bocado. Así que lo que surge aquí es que hay que tener listo cuando se materialice una situación. Pensemos en otro espacio. Alguien dice, no, pues ponerle unas guayas en la jeta del animal. Unas guayas, de tal manera que le frenen la jeta al animal. También podría ser. Otro podría considerar que de un momento a otro dispararle al animal con algo que lo duerma. No lo vamos a matar,
algo que lo duerma. Pero atento entonces el auditorio, el riesgo siempre va a estar allí, el riesgo va a estar ahí. Les cuento, a la República de Honduras, hace unos días me enteré de lo de la sede, lo que pretende los gobernantes de vender parte del país. Y pues encontraba yo que Roatán y que hay otras zonas donde esto podría llegarse a dar. Es decir, esos dientes del animal están ahí, están ahí. No voy a hablar de política, pero solamente dar un pequeño ejemplo. Imaginémonos que hoy a las 5 de la tarde nuestro presidente saliera por los medios de comunicación y dijera: les tengo una gran noticia para todo el país. Hemos logrado lo de las sedes. Lo hemos logrado. Hemos logrado unos vínculos con Francia, con Alemania, con Italia, y a partir del 15 de septiembre se crea un país dentro de nuestro país. Esto nos trae gran beneficio. ¿Qué pasaría en ese momento con una noticia como esta? Algo parecido pasó en Colombia. El presidente de la República dice: hemos colocado la reforma tributaria. Eso fue como el 29 de abril de este año. Y en ese momento los colmillos del animal se empiezan a mover. Si esa noticia que le acabo de mencionar del escenario hondureño se diera, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Todo en paz y tranquilidad. Aquí está Paola que menciona, ¿no? ¿Qué pasaría si se diera esa noticia hoy 5 de la tarde? A ver, el auditorio, ¿quién quiere mencionar una noticia como esas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo? Se haría la boca del cocodrilo. Se mueve la boca del cocodrilo, pero vamos a ver qué pasaría aquí en la República de Honduras. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Sería un cambio, imagínate todo, o sea, las facturaciones, todo lo que pasaría, o sea, una implementación de algo así sería catastrófico, o sea hay percusiones a nivel financiero que inmediatamente todo el mundo las va a sentir en el acto. Ok, ¿habrían protestas, mi estimado James Bond? ¿Habrían protestas? Sí, claro, es que a todo el mundo le afectaría, porque todo el mundo, el empresario no quiere perder y lo que hace es apretar a subirle los costos operacionales a lo que hace o a lo que vende. Igual, de alguna manera tiene que reducir gastos y de alguna manera siempre sale a reducir a la economía del país, pues, y a la gente más vulnerable. Pues. Muy bien, sí, señor. Saludos, ingeniero. Desde mi móvil. Listo, ¿cómo te va? De tal manera que tenemos una emergencia por acá, ya la van a revisar. Bien. Un momento, un tema técnico que vamos a... Bien, entonces, pues efectivamente habría una situación de crisis. Le voy a contar algo de la República de Colombia, que de pronto usted de oídas nos ha visto. Pero el 29 de abril, la fecha en donde iniciaron las protestas en Colombia, eso no fue ese día. Fueron 2 años atrás. 2 años atrás. Y lo que se dice es que estos colmillos que se dieron en Colombia desde hace 2 años ya estaban ahí, dormidos. Pero se generó un modelo que yo sé que usted ha debatido aquí en el país, la revolución molecular disipada. Un modelo que inició primero en Chile. Usted ya sabe todo lo que ha pasado en la República de Chile. Y empieza la jeta del animal a cerrarse. Y se genera en ese momento que se empieza a triturar la nación, así como esta niña, un bocado vulnerable. Una ciudad del país, Cali, la tercera, se convierte en el epicentro de la nación colombiana, donde esa boca del cocodrilo empieza a triturar.
Y hoy, que ya estamos movidos varios días de esa fecha, seguimos en situaciones complejas. Ayer fue un día difícil para la nación de Colombia. De tal manera que sabemos que es la revolución molecular disipada. ¿Y cómo le parece a usted? Por $16 le pagaban a un muchacho para que estuviese ahí en esos famosos puntos de concentración. Eso es llamada primera línea. $22 a un muchacho para que hiciera ruido y se moviese por las calles, y $30 para aquellos que hicieran la rotura de vidrios, la rompezón. Detrás de esto, obviamente, dinero del narcotráfico. Esa se llama la revolución molecular disipada, con varias fases. Entre esas fases de la revolución, la primera es acabar con la energía de la fuerza pública. Es tan complejo para la nación de Colombia que hubo cambio de uniforme de la Policía Nacional. ¿Lo sabía? Se cambió el uniforme de la Policía Nacional colombiana. Y los efectos gravísimos en ese triturar, ese bocado, porque dentro de estos efectos que se generaron allí, pues la economía nacional debilitada. Un puerto, así como tenemos Puerto Cortés aquí cerca, Puerto Cortés, para nosotros Buenaventura, cerrada. Las mingas indígenas, la revolución en 76 puntos de la geografía colombiana, por los diferentes pasillos y demás, cerrado, cerrado. Y esto, este bocado del animal triturando la nación, el presidente, los ministros sin saber qué hacer, y la situación empezaba a ser afectada. Hoy la jeta del animal está otra vez en la misma posición que tenemos en esta foto, pero con leves movimientos, trata de abrirse, trata de cerrarse. No estamos todavía bien. Me contaban cuando me saludaron aquí, ingeniero, por ahí en enero, febrero estaremos igual que ustedes. Diciembre, tal vez después de la política de acá en noviembre que se dé. O sea que hay una proyección que esas muelas del cocodrilo también se puedan mover aquí en la República de Honduras. Pero a lo que decía uno de ustedes, ¿cuál es el tubo que le vamos a poner en la jeta del animal? ¿Cuál es el plan que tenemos nosotros listos para avanzar con esto? Es difícil, es difícil. Y dentro de eso, pues yo lo voy a contar brevemente. Resulta que ya quien les habla tiene la residencia de su país. Ya podría ser paisano de ustedes. Ayer nos la entregaron, no solo a mí, a mi familia, solo muy especial a mi esposa, que también está conectada a esta hora. Muchas gracias por seguirnos. Y pues, ¿por qué se hizo eso? Porque he considerado que la nación, mi país, puede tener algunas debilidades, y ya le decía a mi esposa, a los niños, bueno, pasa algo allá. Le decía yo ayer a ellos cuando veníamos de retorno de Tegucigalpa, pues nos quedamos acá. No, papi, no, Colombia, Colombia. Y decía mi hijo, papi, y si también en Honduras hay lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Ahí sí no le di respuesta. No tenía un tubo de emergencia para poder avanzar con esto. Pero muy importante que sepamos todos que los riesgos van asociados justamente a este objetivo que está aquí planteado, que es mantener la integridad física de la niña. Mantener la integridad física para que sea una mujer que impacte la sociedad. La definición de la ISO 31000, voy a ver si la tengo más adelante, está por aquí, es una definición que nos cambia el chip del pensamiento basado en riesgos. Yo sé que usted ha estado en muchos seminarios, como le dije al principio, muchas reuniones donde usted ha escuchado estos aspectos, pero el riesgo es el efecto de la incertidumbre en la consecución de un objetivo. Efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. Esta niña, pues obviamente tiene un objetivo que trazó papá y mamá, que es mantener la integridad física de la niña, para que crezca y sea una mujer
que impacte la sociedad. Y entonces, esto nos cambia todo esto de probabilidad, obviamente va mezclado también allí. Todo el tema de vulnerabilidad, todos estos escenarios adicionales que tenemos. Pero nos lleva a una gran enseñanza, que el riesgo, entonces, está relacionado a un objetivo. Ahorita lo vamos a estudiar un poco más. Bien, un gerente, como los que están a esta hora siguiendo esta práctica de entrenamiento, se enfrenta a muchas cosas. Entre ellas, una de las cosas, así como usted ve en esta lámina, por acá un pequeño hilo de la empresa, buscando que la empresa no se rompa, no se rompa. Y dentro de esto el gerente tiene muchas cosas. Mi objetivo de mantener la empresa íntegra, mantener resultados. ¿Cómo lo hago? Y obviamente ante esa situación que yo le planteé, movimiento de colmillos con las sedes, ¿cómo lo voy a plantear? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y un gerente entonces se enfrenta a múltiples condiciones. La rentabilidad, cada día es menos, cada día es menos. ¿Qué hago si se materializa un incendio? También debe pensarlo. La seguridad física, tenemos un asalto. Cero corrupción, este manejo que está aquí, uno siempre piensa que la corrupción solamente es de tipo público. El escenario empresarial, hay grandes espacios también relacionados con la corrupción. La liquidez, no tengo liquidez, no tengo liquidez. La continuidad de mi negocio, que el negocio se mantenga. ¿Qué tal que haya que cerrar? ¿Qué tal que haya que quitar muchas cosas? Hay mucha competencia, ingeniero. La imagen debe mejorar. Seguridad, HSQ, ya lo sabemos, nunca lo habíamos pensado ningún gerente, pero ahora donde usted llega, alcohol, un aspersor de gel, temperatura, etcétera. El gerente también debe pensar en que no puedo afectar el ambiente. Si se me llevan la información, una cuestión allí importante es que la República de Honduras, a nivel de ataques de seguridad, les va a dar una pequeña tranquilidad. Ocupa el puesto 107 en ataques informáticos sobre 190 países. Colombia ocupa el puesto 5, 7. Pero obviamente si se me llevan la información, si soy víctima de una situación de ese estilo, ¿qué voy a hacer? Si nos estafan, una estafa. Si la cadena de suministro se debilita y encontraron trata de personas en una mercadería que yo estoy custodiando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Si hay narcóticos, si hay droga, si me falla la operación, Fíjese que un ejemplo de una falla operativa, hace un ratito, mientras nos conectábamos, una falla operativa superada. Así que el gerente se enfrenta a una cantidad de condiciones. ¿Cómo hago que la empresa se mantenga y que los resultados se den? ¿Cómo hago? Una gran pregunta. Y justamente lo impensable, pues puede darse en estos escenarios como lo que yo he trazado. Y es por eso que esta definición de la norma ISO 31000, efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos, pues nos lleva a una primera lección importante. Usted como empresario debe trazarse los objetivos. ¿Cuáles son? Mejorar la rentabilidad, tener una cobertura significativa en el país. Todo eso obviamente va a ir asociado a dinero. El primer mensaje para todos los empresarios es que hay que establecer detalladamente los objetivos. Y cada objetivo de esos, pues, tiene incertidumbre. Yo preguntaba hace un rato que si la incertidumbre es positiva o negativa. Y atento al auditorio, hay eventos que se dan sobre esos riesgos y la incertidumbre puede ser positiva.
o negativa. Esta definición que usted está viendo, 170 países se reunieron. Honduras participó a través del Instituto Nacional de Acreditaciones. De esos 170 países van 2 pares, es decir, se reunieron 340 personas para llegar a esta definición. Puede que aún no nos guste esta definición, pero es la definición internacional, porque hasta el año 2009 el mundo andaba en caos con respecto a la definición de riesgo, y fue la ISO, acuérdese que la International Standard Organization, quien dio la definición específica de riesgo, dio la definición de riesgo, y es la que tenemos allí en pantalla. Esta definición entonces nos lleva a temas de incertidumbre, positiva o negativa. Voy a dar un ejemplo personal. Yo me he venido trazando algunos objetivos y con la familia se ha venido hablando en la posibilidad de estar en junio de 2022 aquí ya por un año, probando baleadas permanentemente. Y pues hay mucha incertidumbre, mucha. Mis hijos son los primeros y mis amigos, y San Pedro Sula con esa temperatura tan grande, si nos derretimos. Pero también hay temas positivos. Me decía hace un rato, Paola, aquí le pagan lo que vale, aquí. En Colombia, no tanto. Y eso lo veo, realmente lo veo. Hay incertidumbre positiva y negativa. Que se dice que en Colombia, en los estudios de anticipación, que si se llegara a montar en el poder, tal vez usted lo ha escuchado, no me gusta decir su nombre, pero lo voy a decir, Gustavo Petro, lo primero que pudiese pasar en el país es una seria devaluación crítica de la moneda. Es decir, hoy, como dicen acá, las cifras siempre son grandes. Por un dólar se pagan 3.780 pesos colombianos. Y aquí por un dólar paga 24.50, por dar un promedio, de un dólar. Se habla que podría llegar a 4.000 a 5.000 dólares, a 5.000 pesos un dólar. Esto también trae una desestimulación para la inversión extranjera. Retirada de Colombia y así muchas cosas. Es más, estamos viendo en ese tema de anticipación cómo la república cercana, Perú, con Castillo, ya se van dando movimientos críticos en esa nación. Picos que se van moviendo. Argentina también ha tenido estas situaciones complejas. Tuvimos la oportunidad de estar hablando con un argentino en un aeropuerto y nos contaba cómo se generan esos picos de alza y luego viene la estabilidad. Eso es lo que se proyecta, Pero entonces puede ser positivo o puede ser negativo. Dentro de estas situaciones, pues es necesario que estemos evaluando permanentemente el contexto. Ese contexto, entonces, nosotros lo tenemos que estar observando. Este faro que no tiene movimiento hoy, se mueve. Es un faro, entonces por favor se me lo imagina moviéndose. Nosotros, qué bueno tener un centro de monitoreo del contexto. Un centro de monitoreo. Yo ahorita les hablé de las sedes. ¿Qué tal que esté por firmarse? 2 días antes de la salida del presidente actual. ¿Qué tal que esté listo ya? No sabemos. Algunos están más arriba, otros más abajo. Pero es importante estar monitoreando el contexto. Un observatorio del contexto. El gerente debe tener ese observatorio del contexto. Si no lo tiene él directamente, pues para eso está nuestra academia, SWAT, para ir avanzando con ese contexto. Y hay que hacer documentos de análisis. En Colombia, yo lidero una entidad que llama FAINS, Federación Internacional de Consultores en Confiabilidad en la Cadena de Suministro. Dentro de nuestro equipo, los hombres del Ejército Nacional Colombiano adelantan permanentemente un monitoreo del contexto, cómo están los aspectos sociales, políticos y demás.
el gerente también debe tener esta visualización. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto que se da? Y dentro de ese contexto, pues hay muchas cosas para hablar, pero la ISO 31000 nos trae una herramienta importante y es que debemos evaluar ese entorno legal, ese entorno económico, político, cultural, social, entre otros aspectos. Y no solamente tenemos que ver hacia afuera. Una de las debilidades grandes es que como estamos inmersos dentro de un país, no podemos ver mucho sino solo este país. Es necesario también bien el contexto interno. Y ese contexto interno, pues así como tengo alrededor de este faro, ¿qué es lo que pasa adentro de nuestra empresa? ¿Cuál es el contexto interno de esa organización? ¿Cuál es el contexto interno? Y en ese contexto interno hay debilidades en nuestro contexto. Una de las cosas que yo observo, tal vez no sea para todas las compañías, realmente no conozco muchas aún en el país, pero en el contexto interno hay un tema cultural. No hago más por lo mismo. Si me pagan más, de pronto me muevo, pero aquí no hay la carta García. Si yo le doy un ejemplo a alguien en estos días, si contrato un mesero, ese mesero lleva los platos a la mesa, los sirve delante de la persona, pero vaya, dígale, retire los platos. Ah, no, a mí me contrataron fue para atender mesas, no para limpiar mesas. Contrate otro. Eso es un tema cultural, un tema interno, dependiendo de cada organización. Y obviamente, pues, en este escenario, como está esta señora, tal vez una pitonisa allí, donde podemos observar, hay un tema de predicción. Qué bueno poder predecir de manera apropiada, poder saber qué podría estar pasando, en algún momento en este país, o en la nación, o en el mundo. Todo el mundo hoy habla de la pandemia con mucha tranquilidad, y que no, que tal vez sí, que no, pero nadie la vio venir. Nadie la vio venir. Solo se habla de un presidente de Estados Unidos que en algunas proyecciones, por allá en el 2015 tal vez fue, habla de ese tema biológico. Aún tenemos dudas que si fue por el hombre, que qué es lo que está pasando. Pero qué bueno poder tener unas predicciones exactas, unas predicciones que nos pudieran dar un panorama de estos elementos. Y obviamente, pues, dónde puede suceder, quién lo puede generar. A los que ya manejamos bien este escenario de riesgo, sabemos que estas son las preguntas que nos vamos a hacer para un entorno. ¿Qué puede suceder? Que el cocodrilo cierre su jeta. ¿Dónde puede suceder? En el momento que está la niña. ¿Quién lo puede generar? La necesidad de respirar. ¿Y cuándo puede suceder? No lo sabemos. No lo sabemos. Qué bueno poder tener esa certeza. Por la herramienta de la ISO 31000 nos empieza a dar elementos claves. El número uno, pues obviamente conocer ese contexto, conocerlo. Es muy importante para todo el auditorio que a nosotros nos hablan mucho de riesgos. Permanentemente nos están hablando de riesgos. Pero riesgos hay muchos. Y muy importante que sepamos, por acá nos escribe Guevara Larios, un descontento general, habrían protestas, esto fue lo de hace un rato. Bien, muchas gracias por esos comentarios. Esto siempre anima al instructor cuando ustedes están allí conectaditos, cuando están permanentemente con nosotros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio allí, usted que me está siguiendo en esta transmisión. Hay varias situaciones de riesgo, varias situaciones que se pueden generar. Número uno, un riesgo tecnológico. ¡Pum! Se cayó la conectividad. Chao, chao capacitación. Se cayó la conectividad. Dos, que en este momento se presentara un movimiento en el sitio donde usted está, tal vez el techo se desprenda. Ojalá no. Hoy Dios no. Nada de esto que estoy diciendo. También las condiciones que usted tiene allí del aire. Tal vez usted tiene un abanico, el otro tiene un aire acondicionado.
tal vez no lo tenga, depende de donde usted esté conectado. Es decir, a la vista suya hay muchas condiciones. ¿Qué tal que yo aquí sentado cuando, ¡pum!, vean que el instructor se desplomó? La silla no lo aguantó. Yo me senté con toda fe y confianza en ella, pero no reparé si podría aguantarme. Entonces, aparece una cantidad de variables detrás de todo esto. Muchas variables, que es necesario tenerlas en cuenta. Pero atento, atenta. Esos riesgos están por familias. Algunos son de seguridad y salud del trabajo, otros son tecnológicos y hay una cantidad de riesgos relacionados con eso por familias. Atento el auditorio. La 31.000 no habla que los riesgos sean por familias. Ninguna norma hace referencia a que los riesgos sean catalogados por familias. Esto lo dicen las aseguradoras, que los riesgos son por familias. Y un gerente tendrá riesgos financieros, claro, hay riesgos financieros que se está evocando allí, hay riesgos económicos, tecnológicos, riesgos geopolíticos. Ahorita lo que estábamos hablando era un poco el tema geopolítico. Hay riesgos sociales, hay riesgos ambientales, riesgos ocupacionales, riesgos de mercado, riesgos públicos, es el que más nos gusta. Ahora lo miramos un poco. Riesgos reputacionales, riesgos operativos, riesgos de contagio. Y pues sin duda hay que tener en cuenta que son el nombre principal del riesgo y que hay detrás de ellos otras condiciones que hay que revisar, que hay que validar. Entonces es muy importante. ¿Y por qué? Acuérdense de la lámina que vimos donde está el gerente pensando en un poco de cosas, que un incendio, que una situación de corrupción, que una situación por cadena de suministros que no se asegura, entre otras. Así que, pues obviamente, son muchos aspectos de riesgo. Esto que le estoy contando es que se resume a que los riesgos son un efecto dominó. Volvamos al escenario. La noticia, 6 de la tarde. Honduras, la sede se ha logrado. A partir del 15 de septiembre, ya las leyes están listas, todo está organizado. Ese dedo que está ahí, el índice que está ahí, sería el dedo de la presidencia. Y empiezan a moverse las fichas de dominó. Tal vez día 1 no pasa nada. Día 2, día 3, empezamos a observar una cantidad de situaciones. Y finalmente las fichas van cayendo una detrás de la otra. Generalmente la primera situación son de tipo operativo. Esa fichita que usted ve allí, la primera señalada, puede hablarse de que son riesgos de tipo operativo y van en escalada, se van moviendo, se van moviendo. Si usted se pone a pensar, recuerde que estas fichas de dominó están separadas una detrás de la otra y así se maneja el escenario de riesgos, pues también tiene una esbeltez. Si esta cae sobre la otra, pues definitivamente las va a tumbar a todas. Una fichita de estas no tiene la capacidad de moverse, desplazarse, 1 metro, para que no se mueva. No, no. Lo que tendríamos que hacer es fijar tal vez unos pernos en esta estructura, fijar unos pernos, anclarlo para que aguante, pero tampoco podría ser esa una solución. Los riesgos cambian de grupo, se van moviendo. Puede haber primero un riesgo operativo, luego puede haber un riesgo público, luego se puede presentar un riesgo legal, luego un riesgo reputacional. Voy a dar un ejemplo. ¿Le suena a usted, como todos somos hombres y mujeres de la seguridad, su WhatsApp y le acaban de contar que el vehículo, Dios no lo quiera, jamás, que usted lleva en custodia, lo acaban de asaltar y que ese vehículo le robaron todo el contenido? En ese momento, pues hay un riesgo público que se materializó.
Y usted se pone a evaluar lo que fue lo que pasó y se da cuenta que el custodio era un hombre nuevo, que no conocía la ruta, que obviamente fue engañado ese personaje, que el GPS del vehículo que custodiaba no servía. Y aparecen un sinnúmero de cosas detrás de todo eso. Conclusión, habían riesgos operativos, hubo fallas, no se respetó el horario, se había dicho que era solar y el hurto se generó a las 11 de la noche, todos durmiendo, relajados, temas operativos. Y esos riesgos operativos empujaron a los riesgos públicos, es decir, se materializaron porque había fallas de tipo operativo. Y luego viene el tema legal, ¿quién me va a pegar la mercadería? No, que la póliza. Y luego la reputación, a esa empresa no la contraten porque carga que lleva, carga que se le roban. Entonces recuérdelo que van anclados, van uno detrás del otro. Aquí tengo una definición que esta es tomada a nivel internacional. El riesgo operacional, posibilidad de pérdida ocasionada en la ejecución de los procesos y funciones de la empresa, por fallas en los procesos, en los sistemas, en los procedimientos, en los modelos. Atento el auditorio, atento. Generalmente, cuando uno está adelantando todas estas definiciones y toda esa literatura y todo eso, uno no se sienta a analizar el fondo de cada una de esas definiciones. Los auditores, los encargados en el desempeño empresarial, sí. Voy a volverla a leer y le voy a pedir al auditorio si puede escribir por el chat, escriba. Si no lo puede hacer, ahora le doy la palabra para que me lo diga. Voy a volver a leer esta definición. Acá hay una palabra clave dentro de este texto. Algunos de mis estudiantes, que les agradezco que están aquí acompañándonos hoy, ya lo saben. Posibilidad de pérdida ocasionada en la ejecución de los procesos y funciones de la empresa por fallas en procesos, en sistemas, en procedimientos, en modelos o en personas. Por favor, quiero ir viendo ahí que se mueve el chat. ¿Cuál es la palabra clave que hay aquí en esta definición de riesgo? ¿Cuál es? Anímese a escribir, eso me va a dar la tranquilidad que nos está siguiendo. Lo escribo ahí, lo está pensando, vuelvo a leerlo. Posibilidad de pérdida ocasionada en la ejecución de los procesos y funciones de la empresa por fallas en procesos, en el sistema, en los procedimientos, en los modelos, en las personas. No he visto nada en el chat, ¿será que se nos fueron? Hola, Andrea. Ya tenemos la primera respuesta. Dice Marlon, posibilidad de pérdida. Vamos a estudiar ahora. Ejecución. Saludamos a Seth de Honduras. Muchas gracias por estar conectados. Guevara Larios. Ejecución. Ejecución. A ver, yo veo dónde está esa palabra. Ejecución. Nos han dicho aquí posibilidad de pérdida. Dice por acá que la palabra clave es posibilidad de pérdida. Posibilidad de pérdida. También nos están diciendo que puede ser ejecución. Ejecución. Bien, veamos qué más hay en el chat. Posibilidad de pérdida. Posibilidad de pérdida. Posibilidad de pérdida. Bien. Tenemos acá otro mensaje que dice, Paula Andrea dice, fallas en los procesos. Fallas en los procesos. Por favor, no habla con su jefe que nos autorice un premio. ¿De cuánto le ponemos? De 10.000 lempiras. 10.000 lempiras. Parece que no lo van a autorizar. No van a autorizar. En capacitación todo el resto del año. El próximo año. Bien. Entonces, pues, ¿cuál será la respuesta correcta aquí a esta definición? A ver, anímese. ¿Qué dijo Edwin Gómez? ¿Qué dijo Edwin? A ver, Ángela, mi esposa. Juan Alberto, ¿qué dijo? ¿Qué era? No me deje solo, por favor. Entonces, abramos el micrófono. Abramos el micrófono, entonces, para corroborar. Nuevamente les agradecemos los que se van conectando. A don Robert no le pregunto porque él ya sabe.
Mi estimado Robert, un gusto saludarlo. Qué bueno verlo por aquí en esta sala. Edwin está que se habla. Adelante, mi señor, lo escucho. No, ingeniero, lo único que es la ejecución, pues cuando hay pérdida, a veces son por errores de la custodia, pues de lo que estamos en el proceso, pues, y realmente perdemos la orientación. Ese es mi punto de vista. Ok, muy bien. Bueno, Ramón, señor, damos la oportunidad de escucharte aquí, Ramón. ¿Cuál es la palabra clave en esta definición? ¿Cuál es? Una palabra que es la más importante ahí para comprender estos riesgos operativos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo escucho. La trazabilidad. ¿Trazabilidad? ¿Sí estaba ahí en la definición trazabilidad o la incorporó usted? La encontró él. La encontró. No, no está Ahorita trazabilidad allí. me acordé de las clases. ¿Cuál era, don Robert? ¿Cuál es? Edwin Gómez, la trazabilidad, ingeniero. No, pero no está en la definición trazabilidad, no, en la definición. Vuelva a leerla para que se anime. Posibilidad de pérdidas ocasionadas en la ejecución de los procesos y funciones de la empresa por fallas en los procesos, en el sistema, en los procedimientos, en los modelos o en las personas. Se están motivando a escribir, dice procedimientos, modelos, personas. ¿Qué dice Luis Merino? Ese Merino es como colombiano, ¿cierto, Luis? ¿Eres de nuestra nación? ¿No? Mi cuarto apellido es Merino. ¿Qué dijo Luis, el capitán? Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Buenos días. Hondureño. Hondureño. Bueno, ¿y cuál es la palabra clave aquí, capitán? Palabra clave en la definición, se la vuelvo a colocar. Posibilidad de pérdida ocasionada en la ejecución de los procesos y funciones de la empresa por fallas en los procesos, en el sistema, en los procedimientos, en los modelos o en las personas. ¿Cuál es? Bueno, me parece que los riesgos operacionales en un proceso como el que usted planteó, como el ejemplo que usted planteó, previo a eso, pues hay un análisis de riesgo, ¿cierto? El análisis de riesgo comprende todo lo que la definición expresa, los procesos, todo lo que son los procedimientos y los diferentes modelos a utilizar. Entonces me parece a mí que la palabra clave, desde mi punto de vista, es la falla. Vamos a ver si es falla. El capitán ha dicho falla. Por acá más falla en todo el contexto. Opción B de respuesta. Ya nos tenía una. Bien, gracias, capitán. Valioso aporte. Qué bueno escuchar una voz femenina, diferente a la de Paula Andrea. Lilian, ¿qué dices tú? La doctora Lilian. Un saludo, doctora Lilian, a todo su equipo. Buenos días, ingeniero, y a todo el auditorio que se encuentra ahorita aquí. Para mí es la palabra clave, no sé, ¿verdad? Si estoy equivocada, es la falla en el proceso, en el sistema y el procedimiento que podemos abordar nosotros, un sistema de esos para una logística. Muy bien, gracias, mi estimada. Fuerte abrazo. Vamos, hay dos que han dicho aquí en el chat, estoy viendo, lo dice falla. También por acá habla más arriba de falla. La licenciada Lilian también menciona falla. Digamos que llevamos 3 puntos para falla. Procedimientos y modelos 2. Pues podríamos considerar que sería tal vez en este momento por votación la palabra falla. Denia Amador. Denia, la escuchamos. ¿Qué nos podría aportar? Sin timidez, abra su micrófono con toda tranquilidad. Una de sus alumnas también. Una de mis alumnas, no me va a hacer quedar mal. A ver, Denia, la escuchamos. ¿Cuál es la palabra clave en esta definición? ¿Cuál es? Bien. Atento entonces el auditorio. Me acaba de llegar un chat interno que 10.000 lempiras no, que 20.000. Que 20.000 lempiras. La palabra clave aquí en este texto es fallas. Muy bien, capitán. Muy bien. Fallas. Es decir,
también tenemos algo para comprender. Tal vez los latinos no nos gusta leer mucho, pero hay que entrar a la minucia, al detalle. Y en este caso puntual, fallas. Eso que le estaban contando de esa custodia, que el vehículo no tenía GPS, que el muchacho era nuevo, que el horario no se respetó. Y perdón, dice el ingeniero Daniel que venía conduciendo, entonces esa fue la cosa, porque no me quería perder su clase. Ah, ok, muy bien, qué bueno. Entonces, fallas. Y son múltiples las fallas. Atento al auditorio. Hay fallas de calidad, hay fallas de seguridad, hay fallas ambientales. Entonces, por ejemplo, lo que le acabo de decir, el muchacho nuevo, fallas en el personal. Fallas en el personal, el muchacho es nuevo. También en el sistema, el GPS no funcionó. Fallas en el procedimiento, la salida del vehículo era horario solar, fue a las 11 de la noche. Entonces, mis estimados, muy importante comprender el detalle de las definiciones. Y ahí aparecen toda la cantidad de situaciones de riesgo, porque lo mayor es fallas. Si ustedes se ponen a ver el día a día de su empresa, ¿cómo es su día a día? No, que vea que es que los paró la Policía Nacional porque no llevaban la documentación de las armas. Una falla, ¿por qué no llevan la documentación? Ahora el enredo que hay con una documentación para poder que las armas las liberen. Fallas, que no llegó el muchacho, que no llegó el guarda de turno. Falla, ¿por qué no llegó el muchacho? Y así nos la pasamos todo el día, moviendo temas operativos, todo el día, con un gran desgaste. Bien, por ahí hay una mano levantada, adelante. Es que yo pienso, ingeniero, que en el riesgo ocupacional, operacional, es cierto, fallan muchas cosas y en el desarrollo de lo que tenemos nosotros en la parte operativa, a mí me parece que lo que falla son las personas. Las personas que, número uno, pueden tener una falencia de entrega a la hora de su compromiso. De identificar un tema que hablábamos de pronto al principio, es el tema de, por ejemplo, es que a mí no me pagan para hacer eso, o a mí no me corresponde. Yo he estado en varios departamentos en el área de seguridad, la gente lo sabe, y una de las mayores responsabilidades que he tenido yo realmente he estado en las ventas, he estado en la capacitación y también he estado en la parte operativa. Me gusta la parte operativa porque yo soy muy incisiva en muchas cosas, por no decir tóxica, que es la palabra de moda. Pero realmente la operación y las fallas llegan porque hay una falta de sinergia o hay una falla en la persona. Sí, yo sé que la palabra clave es falla porque realmente vamos a desenfocar en algo que no es lo que se espera. Va a traer falencias en la operación, usted lo acaba de mencionar, no llevaron las armas, no llegaron a tiempo, no se hizo el relevo a tiempo y muchas cosas, pero es falta de pronto de las personas de no ser un poco más recursivas o de pronto no tener toda la capacitación que es a lo que vamos, o le falta, vamos a, ¿cómo lo decimos nosotros? Falta la materia gris, pues. Entonces muchas de estas cosas realmente se basan en eso, porque la gente le carece de esa inteligencia emocional para manejar ciertas circunstancias y el por qué. Bueno, está bien, usted le prometió a su cliente que le iba a vender oficiales con ciertas características, resulta que no los tiene, o hay algunos que no saben redactar un informe, por ejemplo, y ahí puede ser una falla, porque no pudo dar el mensaje como era, pero entonces, ¿cómo nosotros estamos formando ese servicio integral en lo que estamos dando? De acuerdo. Bueno, gracias por la intervención. Sí, efectivamente allí aparece algo muy interesante de tratar y es la formación. Ayer tuve la posibilidad de estar en la Escuela de Policía en Tegucigalpa. 100 hombres de la policía próximos a ascenso, creo que es en enero, y observaba yo que aunque son hombres y mujeres que próximos a salir, fue percepción, no tengo evidencias plenas, los vi algunos con poca proyección, varios, y me ponía a hablar luego sobre ese tema educativo. La educación es fundamental. Si usted le dice a uno de sus hombres hoy
Vea, métase a este curso. Yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé. ¿No? Otra vez, y aquí estamos en SWAT justamente para eso, para formar su gente, para poderlos desarrollar de manera apropiada las competencias. Y en SWAT estamos permanente para eso, para poderlo avanzar. Y pues sin duda el listado de riesgos operativos son muchísimos, muchísimos, muchísimos. El listado es intermitente allí, muy largo, muy largo. Y para poderlos identificar, pues obviamente tenemos que ver los procesos y tenemos que ver los modelos, las personas, todas estas condiciones. La primera recomendación que yo le daría a todos nuestros gerentes hoy, deje de apagar incendios. Si todo el día está apagando incendios, hay fallas recurrentes. Usted debe estar tranquilo. Yo le voy a dar un ejemplo para personal. Huella Logística tiene una línea de negocios que llama Huella Vial. En este momento tenemos 500 vehículos en operación logística. Pues yo no sé si es porque estoy por acá en su tierra, en nuestra tierra, en Honduras, pero he estado tranquilo. Hasta ahora, no sé si aquí lo llaman también chicharrón, Paula Andrea. Sí, señor. No he tenido ningún chicharrón. Ah, no. ¿Cómo lo llaman acá? Un problema. Sí. No he tenido ningún problema. Mi gente está superando la situación. Entonces usted se preguntará, oiga, entonces esos riesgos operacionales están corregidos. Al parecer, puede ser que cuando llegue a Colombia me tengan sorpresas, pero espero que no. Espero que no. Que tenga un perno, como decimos acá, te usas con perno, un clavo. A un clavo, clavo, clavo. Clavo. Palabra nueva, ya aprendí aquí varias. Check. ¿Cuál es la otra? Bueno, esa valla que todavía no deduzco bien. No, yo tampoco puedo. Yo tampoco deduzco porque para todo es valla, valla. Vaya, yo dije, ¿para dónde me voy? Y bueno, ahí estoy aprendiendo, gracias, porque ahora tengo una nueva que voy a adicionar a mi nuevo vocabulario. Tengo que cambiar, vaya, que voy a hablar diferente, vaya. Espérame, y la verdad es que yo con todo el tiempo que llevo acá tampoco la supero, o sea, vaya, sí, a mí me pasaba exactamente lo mismo al inicio, como que, ¿qué pasó? Entonces, o cheque, eso se los quiero contar para hacer un pequeño break. Un día, aquí le dicen uno cheque cuando uno dice listo, en Colombia, entonces acá dicen cheque. Entonces alguien me dijo una de cheque, y yo, no, en efectivo. Porque no entendí en ese momento qué quería decir el cheque ahí. Pero nada, pero ya hemos ido aprendiendo bastante. No lo puedo cambiar, pues es difícil como agregarlo, pero ese vaya no me sale todavía normal. Muy bien, muchas gracias. Por acá Luis Merino, el capitán, escribe, las fallas son producto de dejar de hacer. Si cada miembro de la estructura organizacional realiza sus deberes y obligaciones y los riesgos de operaciones se reducen. Esa la debemos de poner por ahí en un cartel, mi capitán. Colocarle al lado Luis Merino, me gustó, la voy a copiar. Bien, y valioso aporte, muy bien. Entonces, pues, en el entorno empresarial tenemos esos riesgos, hay que identificarlos. ¿Cómo identifico los riesgos operacionales? ¿Cómo lo identifico? Pues para identificarlos lo que tenemos que hacer nosotros es construir el proceso, adelantar todo el proceso. ¿Cómo funciona? Hay una cosa que yo no sé, es mi percepción, luego le digo, es individual. Al hondureño, al parecer, no le gusta escribir. Estoy tratando por acá de sacar una herramienta para graficar, pero son los procedimientos, hay que escribirlos. Aprovecho para hacer comercial. Si usted necesita desarrollar procesos en su empresa, Huella Logística le puede ayudar. Le puede ayudar para que se creen esos procesos y que obviamente se documenten. Viene una etapa. La etapa más dura después de que se escriben todos esos procesos es hacerlos realidad. Entonces, para poder identificar esas fallas en los procesos, pues usted tiene que documentar todos los procesos y luego estudiar dónde pueden presentarse las fallas. En esos procesos, pues obviamente hay personas, hay sistemas y usted va a hacerle un barrido a ver en qué parte es que se está presentando
la situación de la falla, en qué etapa del proceso. Entonces, pues bien importante tener en cuenta esas condiciones. También aparecen los riesgos de tipo legal, que usted ya lo sabe. Oiga, si no pongo al día el armamento ante la Secretaría de Seguridad, pues entonces el arma, el permiso, está vencido y va a tener una condición especial allí. Hay riesgos reputacionales, imagen, el efecto, la situación que puede impactar positiva o negativamente la empresa. Tecnológicos, este es el más usual ahora y el Foro Económico Mundial ha establecido que es uno de los más críticos en este momento, las pérdidas de información generalizadas que pueden darse en el mundo. Hay riesgos naturales. Aquí nuestra nación, muy enfrentada a todo esto con las diferentes situaciones de huracanes y demás, que obviamente a veces nos dicen, el trayecto va por tal lado, que no hay mi Diosito, que se vaya para el otro lado. Y víctimas de estas situaciones, pero son predicciones. Aquí obviamente es una situación de estado, que acabe el ciclón o la situación dándose, pero que no afecte lo suficiente. Yo me he puesto a pensar en casi, no conozco muchas casas aquí en la República, pero ¿por qué no tienen sótano? ¿Por qué no? Bueno, hay un huracán, todos, familia, sótano. No, porque el agua deben ser obviamente unas condiciones que uno podría hacer por anticipación. Pues si se cayó la casa, para eso hay harto verde. Que construyan en otro lado, porque hay harto verde. Bien, están los riesgos de cumplimiento. En este caso, usted, con las entregas, con los custodios, con todo lo que usted maneja, pues obviamente el contrato le pueden decir, no es que se lo va a quitar, pero si usted se pone a mirar, ese cumplimiento se puede haber generado desde una falla, desde atrás, desde un tema operativo. Están también los riesgos estratégicos, que esas son las decisiones que usted como empresario toma y que en ese manejo, pues obviamente hay unos objetivos que usted ha trazado y que sin duda, pues deben darse de manera apropiada, pero a veces cometemos errores en ese entorno estratégico, cometemos grandes errores y por consiguiente, pues una materialización de riesgos. También riesgos financieros. Uno siempre piensa que riesgos tal vez solo son de tipo público, cosas de ese estilo, pero los riesgos financieros son fáciles de identificar, con su contador, nivel de endeudamiento, los pasivos, todas estas condiciones que obviamente puede haber falta de liquidez, entre otros. Los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos riesgos llamados como riesgos de contagio, que de pronto nos llegue un inversionista o que de pronto, imagínese usted ese escenario, le sonó el teléfono y le dicen, mira, es que tenemos un mexicano que necesitamos custodiar. Nosotros ya tenemos el perfil, necesitamos 2 camionetas blindadas, necesitamos 4 escoltas armados, armas llama, calibre 32 y necesitamos también un par de escopetas. Por favor, que todos tengan su seguro. ¿Cómo sería una llamada de esas para usted? Buenísimo, ¿no? ¿Cuánto va a cobrar por día? ¿Cuánto cobrarías tú por día, Paula Andrea, un esquema de esos de protección? Que tuviéramos, ella está haciendo cálculos por acá, está echando lápiz y papel, que tuviéramos esa condición. 2 vehículos blindados, 4 hombres armados y obviamente pues como una especie de convoy. Ella está aquí ya por 80 lempiras. ¿Cuánto cobraría por día? A ver si está barato, caro. No, es que el carro blindado me sale, depende del modelo, generalmente piden un Prado con tipo 5, nivel del daño. Bueno, a las 4 personas, vamos a las bien armaditos, $150 son 600, no, sale como en unos $1,000. $1,000 por día. Más o menos. Cierra tu micrófono, por favor. $1,000 por día. ¿Un negocio es bueno? Buenísimo. Y usted preguntaría, ¿y cuántos días va a ser? No, el mexicano va a estar en el país 22 días. $22,000. ¿Usted haría el negocio? Pues muy seguramente sí.
muy seguramente, por acá don Robert ya sacó el valor, dice por 2 días carro más 4, $2,000. Paula Andrea, hay que contratar a Paula Andrea que es más barato. Contraten a Paula Andrea. $2,000. 44,000 la misión. Gracias, don Pablo. La tiene ahí, pero clarísima. Le hago una pregunta. Usted, ante ese tipo de situaciones, ¿qué hace? Pues hacerle, ¿sí o no? Hacerle. ¿Qué veo aquí? O le pregunto miremos aquí el auditorio, ya que tenemos hombres y mujeres de la seguridad, ¿lo haríamos? ¿Quién diría no? Yo no lo hago, no lo hago. O pregunto más, ¿quién lo haría? ¿Quién no lo haría? La pregunta es, ¿quién no lo haría? Abra su micrófono y dice, yo no, yo no, yo no, yo sí, solamente los que no. Por acá dice, primero se investiga, dice por allá Robert Paul, negativo. EOS dice negativo, yo tampoco lo haría. Y apareció un término que se llama debida diligencia. Edwin dijo negativo también, negativo. Aquí yo observo en el país todavía son muy tímidos. La Comisión de Bancas y Seguros de nuestra nación todavía muy tímida con lo que es la UIF, la Unidad de Información y Análisis Financiero. Bueno, pero supongamos que don Robert hace la debida diligencia, Obed hace la debida diligencia. ¿Qué es eso de la debida diligencia? Vos con una lista Clinton, no aparece. Está perfecto el mexicano. Está perfecto. Lo único que tiene es que su segundo apellido es Loesner. Y entonces, estaría sospechoso entonces. Entonces, allí no hay nada, las bases de datos no hay nada. Le quiero contar algo a usted. Si usted entra a la lista de Clinton hondureña, aquí en Honduras, pone Honduras, no hay casi gente. Muy poquitos, yo no sé por qué no llegan allá. Muy poquitos. Pasan desapercibidos. Muy poquitos, muy poquitos. Haríamos la investigación, está limpio, está limpio. Pues obviamente lo que dice Obed y lo que dice don Robert Powell es, pues lo contrato, pues claro, yo le pongo, ¿me da rebaja? Sí, le va a pagar los $2,000, pero venga, el jefe está diciendo que no, que si le bajamos a 1,900, pues 10 días, 20 días, perdón, pues hay que hacerle. ¿Qué otra forma habría de investigarlo? No habría otra. Es más, no hay una exigencia del gobierno que diga investiguelo. O sí, me corrigen si hay una exigencia del gobierno nacional que diga investíguelo antes de contratar. No hay, o sí. ¿No hay? Me dice por acá, se ve la cabeza de Paola Andrea que dice, no, ¿Sí hay, capitán Merino? ¿Sí hay, don Robert? ¿Sí hay exigencia del gobierno de investigar? Dice por acá, no somos mercado de frutas y verduras. La exigencia sería de mi empresa, se vuelve la responsable. Bien, esto es lo que dice don Robert, que no sería una exigencia, se haría ya por mí. Pero imagínense, me pongo yo de gato bravo y perdí una buena suma de dinero, $44,000 se me fueron. En 20 días no había sino que ponerle, como dicen en Colombia, 4 mechudos con el arma y perdí eso. Entonces, atento, que aquí viene un tema de responsabilidad social empresarial. ¿Señora? Ok. Entonces, pues sin duda, ahí tendremos algo que evaluar. Aún el país, la República de Honduras, estos riesgos, uno lo escucha. El otro día iba con una persona a camioneta y me dijo, esos son, estaba yo por ahí en una entidad bancaria, aquí como utilizan mucho los autoservicios bancarios. ¿Sí los ven tan bonitos, ingeniero? ¿Los ve tan lindos esos muchachos? Y sí, están bien. Eso viene de lavado de activos. No les pagan más, creo que la cifra que me dieron fue, ¿cuánto vale un custodio de un hombre aquí? ¿10,000 lempiras? ¿100,000 lempiras mensuales? No, 10,000, 12,000 lempiras. Me dijeron, como 8,000 le pagan. Y el muchacho ahí está, pero bonitos uniformes. ¿Sí los ve, ingeniero? Inclusive terminaron diciéndome, eso es de colombianos. Espero que no, espero que no. Pero se ve en el entorno, más nadie dice nada. Ahí también, pues para esos riesgos de lavado de activos, ya por responsabilidad social, yo los hago, pero no perdí el negocio. Perdí el negocio y otras personas sí podrían ejecutarlo.
Esto aquí, Nos ha pasado con la academia. ¿les ha pasado con la academia? Sí. Nos ha pasado un poco es con el tema cuando quieren rentar el polígono. Ustedes saben que tenemos unas instalaciones que están certificadas. Entonces, un cliente X llama o con el tema de las capacitaciones tácticas. Saben que tenemos procesos. Disparo táctico, luego viene el PMI 1, 2, 3. Entonces, la pregunta básica, ¿no? ¿Y su arma, su permiso está vigente? Ah, no, fíjese que no tengo arma. ¿Y cómo va a empezar porque uno lo va filtrando? Entonces hay gente que dice, no, pero es que somos 5 y necesitamos los cursos. Entonces usted sabe que hay que hacer un filtro. Ah, no, mira, entonces entonces uno empieza, porque tiene que quedar diplomáticamente, usted sabe cómo la situación acá, no le voy a decir de entrada, no, fíjese que es que su perfil no me convence, o no lo voy a revisar los antecedentes porque en realidad no lo hago de primera entrada. Yo le digo, mire, en ese momento, por regulaciones, su arma no tiene permiso vigente, entonces no puede estar, pero sí, ya juega uno, ¿no? Ya juega uno ahí en el papel con la experiencia que ha adquirido de tanto tiempo de mirar, creo que no le puedo dar este servicio, pero se basa en eso. Bueno, ahí estamos todavía al desnudo de nuestro país. No hay un apoyo que uno diga, y ni una obligatoriedad, ¿no? No hay nada obligado. Ya es porque usted no quiere verse juntado, digámoslo así, con una situación de estas. También, pues de moda, los riesgos de contagio biológico. Posibilidad que en el sistema inmunológico de un ser viviente se gesten amenazas por bacterias, virus, parásitos patológicos, determinadas toxinas naturales, toxinas microbianas y determinados metabolismos tóxicos de origen microbiano que inestabilicen la integridad del individuo, llegando a causar daños en el organismo e incluso la muerte. Esto, pues por COVID-19, ahora no solamente se habla de ese, se habla de un poco de cosas que se están avecinando en el mundo. Ojalá Dios quiera no tengamos una charla de estos dentro de 10 años, todo el mundo con una careta, con oxígeno especial, metidos, pues si hemos estado casi en bolsa, esperemos que eso no se dé para la humanidad. Bien, hemos hecho un repaso de los tipos de riesgo y yo creo que ya el auditorio tiene clara la definición de qué es riesgo de acuerdo a la ISO 31000. Estoy totalmente seguro. ¿Por qué no le preguntamos en este momento a Rommel López? Hola Rommel, si nos sigues, estás conectado hasta ahora, Rommel. Hola Rommel, ¿cómo te va? Hola. Un gusto saludarlo. ¿Desde dónde estás conectado, Rommel? Un gusto, realmente. No te escuché muy bien, ¿desde dónde? De Honduras, Santa Rosa de Copán. Santa Rosa, no lo conozco. Necesito que me invite. Bueno, muy bien. Santa Rosa, ¿por allá frío o caliente, Rommel? Es fresco, es Fresco, bastante bueno. agradable, sí. Sáquela del estadio, Rommel. ¿Qué riesgo de acuerdo a la norma ISO 31000? TikTok, 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 TikTok. Rapidito. ¿Qué riesgo de acuerdo a la ISO 31000? Ya lo vimos hace un rato, por allá atrás. ¿Qué riesgo de acuerdo a la ISO 31000? Lo está pensando, está mirando las notas. Yo porque no apunté. El video lo vemos más tarde. ¿Qué es? Bien. Bueno, es la gestión de riesgo en sí. ¿Cómo es, don Rommel? Un numerito, a ver quién le ayuda a Rommel López, un numerito del 1 al 25. Son las acciones de gestión de riesgo. Acciones de gestión de riesgo. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Un numerito del 1 al 25, don Rommel, 25. Un numerito. 16. 16. En mi pantalla a nivel vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Obed, hágame quedar bien. Adelante, Obed Ávila. ¿Qué es riesgo? ¿Si estás ahí, Obed? ¿Si estás o no estás? Adelante, Obed. Si no está Obed, James Bond. ¿Qué dice James Bond 007? A ver, ¿qué riesgo de acuerdo a la... Ah, ya abrió el micrófono, ya vio las notas. ¿Qué riesgo de acuerdo a la ISO 31000, Obed? ¿No te escuchamos? Bien. ¿Cómo es? Obed, abre otra vez el micrófono a ver si te escuchamos. Bueno, ya Rommel como que ya lo tiene más claro. ¿Qué dijo Rommel?
Rommel. Gestión de riesgo a nivel estratégico y operativo. Bueno, la definición de riesgo nos la escribió Marlon y nos la escribió CPHO de Honduras. Efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. No se le olvide. Esa es la definición internacional. Cuando usted por ahí esté en un cóctel, en un brindis, pues usted, entonces en ese momento, pues usted dice efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. Bien. La norma ISO 31000 pues tiene unos principios, y entre esos principios que está hecha la medida, que es parte integral de la empresa, que está basada en la mejor información. Y esta gráfica que tengo acá en pantalla, necesito pedirle al auditorio, nos acercamos al final de nuestra actividad por el día de hoy, a que fije en su mente estas 8 fases. Muy importante. La mayoría de nosotros, voy a leer y necesito que ahí por el chat me escriban lo que le voy a preguntar en breve. Bien, las 8 fases de la gestión del riesgo son contexto, que ya lo estuvimos viendo. Acá hay una fase muy grande, pero tiene dividido varias cosas. Identificación, análisis, valoración, tratamiento, comunicación y consulta, seguimiento y revisión, y registro e informes. Paula Andrea, por lo menos 100 lempiras si puedo sortear. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Todos somos empresas de seguridad, ¿cierto? Todos empresas de seguridad. Nuestra empresa, ¿en qué etapa o qué etapa de la gestión de riesgos, enfrenta? Esa sería la pregunta. Nuestra empresa, todos somos operativos. Nuestra empresa, ¿qué etapa de la gestión de riesgos enfrenta o qué etapa de la gestión de riesgos, por qué etapa de la gestión de riesgos ha sido creada? Enfrenta. Escucho las respuestas. Abra su micrófono, no se vaya a ir todavía, abra su micrófono. Escríbanos por ahí, por el chat. ¿O quién quiere dar la respuesta? Nuestra empresa, ¿qué etapa de la gestión de riesgos enfrenta? Aquí hay varias etapas de gestión de riesgo, 8 que ya las vimos. ¿Cuál es la que la empresa enfrenta? Lo escucho. Muy callados todos, el auditorio es muy callado. Es que 10.000 lempiras no es nada. Eso es muy poco. Muy bien, gracias, don Rommel. Hizo 31.000, normativa de gestión de riesgo, perfecto. Dice Marco, identificación de riesgos. Nosotros nos contratan para identificar riesgos. Nos contratan. Aquí usted es el becario, el techo. Aquí por ejemplo, donde estoy está helado. Estoy que traigo una ruana colombiana. No hay problema, déjelo así. Otro medio, análisis. Nos contrataron para hacer análisis de riesgo. Nos contrataron, ¿qué dice Paula Andrea? Estaría bien. Aquí, mire, le voy a entregar un instrumento que dice que el riesgo es 100, el riesgo es 80, el riesgo es 40. Análisis, mira la gráfica otra vez, acuérdate la pregunta que le hice, la vuelvo a poner. Nuestra empresa, ¿qué etapa de la gestión de riesgos se enfrenta? O sea, ¿estamos contratados para qué? Esa camioneta, dos camionetas con $2.000 diarios, ¿cuál etapa de la gestión de riesgo estamos enfrentando? A ver, escríbame ahí llegó otro chat. Para prevenir los robos, dice Marcela. Me lo dice de manera directa. Gracias, Marcela, lo leí imprudentemente, excúseme. Para prevenir los robos. Va como bien, Marcela, va como bien. Pero ¿cuál de esas etapas, Marcela? Alcance, identificación, análisis, valoración, tratamiento, comunicación, seguimiento. ¿Cuál, Marcela? ¿Cuál? Por aquí me llegaron 2 respuestas más. Dice allí
alcance, contexto, criterios, tratamiento, dice Marlon, valoración. Nos contrataron para darle una valoración. Mira, yo soy un médico y te estoy diciendo, te estoy valorando, te vas a morir de cáncer. Para eso nos contratan a nosotros, para decirle, usted se va a morir por esto. A ver, más respuestas, más respuestas. Ayúdeme, ayúdeme. Valoración del riesgo. Identificar riesgo, seguimiento. Vamos a ver. ¿Por qué no llamamos a los expertos? Llamamos a los expertos. Don Robert, ¿para qué nos contrataron a nosotros? ¿Para cuál de esa etapa de los riesgos? ¿Para cuál? Don Robert, por aquí llegó otra. Tratamiento, sigue, ahora dice Antonio Ardón, tratamiento de los riesgos. Una vez se realiza todas las etapas iniciales. ¿Qué tal es Antonio Ardón? ¿Qué tal? ¿En qué empresa está él? ¿En capacitaciones? Ok. Bien. ¿Él hace también capacitaciones? Muy bien. Bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Parece que Antonio está cerca. La respuesta de Antonio es correcta. A nosotros todos nos contratan para el tratamiento. Es más, ese mexicano que $4,000, $2,000 diarios, 20 días en el país, pues ¿por qué? Lo que dijo ahorita Marcela, porque no lo asalten, para que no lo tratamiento. Todas nuestras empresas es por tema de tratamiento. Bendito Dios que hay delitos, bendito Dios que hay situaciones, porque no existiría ninguno. Ni siquiera yo estaría transmitiéndole hoy aquí a usted. Pero obvio que hay que conocer todas estas fases, porque lo que menciona ahorita Antonio, vistas las etapas anteriores, o sea, debo mirar el contexto, la identificación. Nosotros somos parte del tratamiento, Es más, ya dijeron que para el mexicano que estoy dando de ejemplo, 2 vehículos, 4 hombres, bueno, etcétera. Pero la conclusión ahí importante es que, ¿quién definió que eran 4? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no con un solo carro? Porque obviamente, pues se hace como al ojo. Esas son las 8 fases. Las 8 fases de la gestión del riesgo que la norma ISO 31000 propone. Tiene una entrada. La entrada principal es el contexto y tiene una salida que es el tratamiento. Y paralelo a ello, siempre en todo momento está la comunicación, la consulta, está el seguimiento y yo debo llevar los registros. Así como los abuelos cuando van al médico se ha observado, lleva una carpeta llena de registros de la cirugía que le hicieron en 1973 y también un examen médico del año 82. Ahí también tienen otro examen. Llevan todo, registros e informes. Grábela en su mente. Si todos somos hombres de riesgos, grábela en su mente, grábela. Estas son las 8 fases. 8 fases. 8 fases de la gestión del riesgo. Alcance, evaluación e identificación, análisis, valoración, tratamiento, comunicación y consulta, seguimiento y revisión, registro e informes. Una de las etapas que yo veo más complejas, le voy a contar como experto en estos temas, cuáles son las fases que yo veo las más fuertes. Tratamiento. Todo el mundo ya sabe que hay una percepción de un riesgo y necesito unos hombres armados, necesito una alarma, necesito tal cosa. Tratamiento. Traslada el dinero para tal país. Tratamiento. ¿Cuáles son las fases que yo veo más dificultosas? La número 1, el contexto. Es la que yo veo más difícil. Más difícil. Porque en ese contexto, pues obviamente saber sobre lo externo no tenemos tiempo. Qué bueno pudiéramos tener nosotros una herramienta, como le dije, un observatorio de ese contexto. Una que esa la veo difícil. Una que no veo tan difícil, la voy a poner por acá en otro color, la identificación. Pues ya sabemos, puede haber un secuestro, un asalto, una extorsión, eso ya está. Puede haber un huracán, puede haber una situación, eso ya está. O sea, los riesgos, atento, para huella logística hay cerca de 154 riesgos que están en el entorno empresarial, divididos por familias, 154 riesgos nuestro equipo técnico ha identificado. Pueden haber más. Pero cuando usted revise la lista, diga, bueno, estos quítelos de aquí.
Acá me llega un comentario, 154 riesgos. 154 riesgos. Gracias por la escritura allí. Y pues, sin duda, yo vería que esta fase no es difícil. O sea, las que más veo fáciles son estas dos. Estas dos. Veo dificultades en el tratamiento. Perdón, veo dificultades en el contexto. En el contexto. Y donde veo mayor dificultad, la más grande dificultad en la valoración. Cuando yo tengo un equipo técnico y tengo el mismo problema, todos valoran el riesgo diferente. Todos, todo el mundo valora diferente el riesgo. Ahí veo fallas. Veo fallas en la valoración y en el análisis. Ahí hay fallas. Veo fallas. Las que chuleé en verde, las veo como bien. Registros e informes, veo que sí se documenta, que todo tiene algo documentado. La comunicación, voy a ponerlo en amarillo, ahí no veo tantas fallas, pero sí hay fallas en comunicación, sí las hay fallas en comunicación. No todas las personas de la empresa conocen los riesgos, es más, a veces lo hace solo una persona. Y seguimiento, también veo fallitas en temas de seguimiento. Solo lo hacemos para una auditoría. Ahí tenemos auditoría tal día, seguimiento. Y entonces, pues como veo fallas en ese tipo de cosas, pues yo creo que una de las más importantes para poder conectar, primero, hacer un buen contexto. Ese contexto hay una herramienta que se llama PESTEL. PESTEL, político, económico, social, tecnológico. Ambiental y legal, PESTEL, una herramienta que se llama PESTEL. Tal vez el tiempo nos alcanza para poderlo revisar. Bien, y veamos entonces la valoración, que ahí es donde siento que hay dudas, a ver si al final de esta práctica podemos valorar un poco mejor los riesgos. En esa valoración, mis estimados todos, para el riesgo, yo sé que la mayoría de ustedes conocen qué es un plano cartesiano. Sí lo recuerdan todos. Se fue para párvulos, ¿se acuerdan párvulos? Y en párvulos, pues recordamos entonces, aquí Pablo Andrea me acaba de mandar un mensajito, que 50 lempiras le han autorizado a la escuela, 50, con mucho sacrificio logró este tipo de condiciones. Pero atento a la pregunta que voy a colocar aquí para el auditorio. Recuerda que hay un mapa de calor, unas coordenadas. ¿Cómo se llama en riesgos las X y las Y? ¿Cómo se llama en riesgos las X y las Y? ¿Cómo se llama en riesgos las X y las Y? Atento el auditorio, escríbame, abra su micrófono, hágase sentir si sabe la respuesta. ¿Cómo se llama en riesgos las X y las Y en este plano cartesiano? ¿Cómo se llama en riesgos las X y las Y? Únicamente vamos a usar este cuadrante en riesgos. ¿Cómo se llama en riesgos las X y las Y? Muy callado el auditorio. Hola Andrea, ¿estarán ellos ahí? ¿Usted qué opina? ¿Sí están? Sí, sí están. Lo están analizando, es hora del almuerzo. O sea que se está materializando otro riesgo, ¿no? Otro riesgo. Bueno, yo debería tener mucho más porque mi país 1:30, 1:20. Bien. ¿Cómo se llama en riesgos? A ver, ¿cómo se llama en riesgos? Bueno, yo lo voy a colaborar, yo voy a poner 10 lempiras más. 20 lempiras, 30 lempiras. Por aquí hay un valiente. Ejes. No. Paola Andrea entró a Google. Dime, Google, ¿cómo se llama en riesgo las X y las Y? La pillé. ¿Cómo se llama en riesgos las X y las Y? Yo sé que usted lo sabe. Adelante. ¿Cómo se llama? Yo le dije que era el sitio donde más dificultades veía, en la evaluación, en la identificación fácil. Yo ya sé cuál es el riesgo, pero en lo otro veo fallas. ¿Lo encontró, Paula Andrea?
¿No? Dejó de buscarlo cuando le dije. Bien. A ver, ¿quién del auditorio? Vamos al auditorio, vamos al público, Vamos al público. Por acá ya Paula Andrea dijo que riesgo y amenaza. Dice Marlon, las X impacto y la Y probabilidad. Ese es mi muchacho, ha estudiado conmigo. Muy bien, Marlon. Sí, señor. La situación es que en riesgos usted haga una gran revisión y se va a dar cuenta que en riesgos se habla de las X y las Y. Las X, ahora lo encuentra a veces diferente. Encuentra también que puede llamarse event de impacto, se puede llamar severidad, probabilidad, también lo puede encontrar como frecuencia. Y atento el auditorio, repasando lo que vimos en nuestra época de escolaridad, por aquí estaría el 5. El 5. Este caso es que acá en la parte superior tendríamos la valoración 100. ¿Por qué 100? Porque multiplicamos 20 por 5. En este caso tengo un riesgo ahí, lo llamé P, pandemia. Se puede ir moviendo. En noviembre del año 2018, que alguien que comía roedores, que por allá que había una infección, y luego fue moviéndose y fue llegando a Centroamérica, y luego empezó a escucharse más ruido y empezó a proyectarse que estábamos muy cercanos. Y atento, ese dibujo que tengo en pantalla, en riesgo se llama mapa de calor. ¿Cómo se llama? Mapa de calor. Y llegó la situación en donde siguió aumentando y llegó al valor máximo. Y no solo llegó al valor máximo, se salió de la valoración. Se salió de la valoración. Nadie lo había visto. Siguió creciendo y luego empezó a aparecer un bloqueo, como se ve allí. Y en ese bloqueo que se ve allí, una búsqueda de estabilizar, planes de contingencia, el mundo entero corriendo para allá, corriendo para acá. Tranquilo, yo estoy vacunado, ya tengo las 2 vacunas. Ya, claro que en mi país ya hablaron de un refuerzo, ¿cómo le parece? Aquí también ya se habló de refuerzo, ya que eso no está controlado. Y entonces, la estabilización y todas esas curvas empiezan a bajar, y ahora tal vez el riesgo podría estar en 15, y puede ser que en un tiempo ya ni lo recordemos, pero hay que estar atentos. Ahí está, ahí está. El mundo ha tratado de estabilizar. Atento, cuando el riesgo está en esta fase, es igual que esa varilla, ese tubo que le metíamos a la boca del animal. Es igual. Y se busca la estabilización de estas condiciones de riesgo. Acuérdese lo siguiente. Esa probabilidad se mide en 3 elementos, le dice el instructor. Cercanía a la fuente del riesgo. Cercanía a la fuente del riesgo. ¿Por qué nos dicen distanciamiento más de 2 metros? Porque si usted está lejos, entonces la probabilidad de que se contagie es menor. Si usted está en medio de la turba, en medio de muchas personas, y fue a una fiesta con un pariente que unas fotografías allí, y ese pariente estuvo enfiestado en junio, y en julio, finales de julio, fue sepultado. Estuvo cerca de la fuente del riesgo. Las estadísticas. Ahora vemos en nuestros países que, ay no, que el pico ya bajó. Estamos saliendo del pico, estamos por aquí en el pico. Ah, muy bueno, el pico está bajando. Los controles, que ya estamos vacunados, pero bueno, que no, que AstraZeneca, no, pues, ¿qué te pusieron? ¿A los chinos? No, esa es regular, el control no es tan bueno. Empieza una discusión que no se sabe finalmente cuál es, los controles. Si llevamos ese vehículo por carretera y ese vehículo, pues entonces se puede enfrentar a una situación como la del hurto, podríamos entrar a mirar que estamos cerca, entró a una zona. Y entonces, muy importante para el auditorio que tenga en cuenta que esa probabilidad tiene estos 3 factores. Cercanía a la fuente del riesgo, estadísticas y controles. Podríamos crear una fórmula
donde dijéramos que hay un porcentaje de cercanía a la fuente del riesgo, un porcentaje de las estadísticas y un porcentaje de los controles. ¿Cuál es la que podemos manejar más? Los controles. Los controles es la que más podríamos manejar. Nos acercamos al final. Por el otro lado está el impacto. Hay diferentes situaciones de impacto. Puede ser un impacto operativo, un impacto en imagen, un impacto ambiental. Observo fallas aquí. Las tablas para evaluar el riesgo. Las tablas. Es fácil decir, ay, envíame por WhatsApp una tabla de evaluación del riesgo. No, hay que hacerlas a la medida. Aquí le estoy mostrando 8 variables para el impacto, para poder determinar este tipo de condiciones. Y obviamente el gerente debe tener un tablero de control, como vemos esta cabina del avión, donde en esa cabina del avión pueda saber cómo están los riesgos legales, cómo están los riesgos públicos, sus riesgos operacionales y los riesgos de lavado de activos, cómo está el combustible, cómo está el nivel de agua, cómo están los niveles meteorológicos. De la misma manera, el gerente debería tener ese tablero, cómo están los riesgos estratégicos, los reputacionales, los riesgos financieros, los riesgos tecnológicos de mi organización. Y pues obviamente esto lo hacemos a través de unas mediciones para poder ver la probabilidad, poder ver el impacto que puede generarse. Aquí estoy mostrando varias tablas relacionadas con esto, con las afectaciones. Por ejemplo, acá hay un listado de riesgos públicos que pueden darse en la organización. Y finalmente, pues para poder volver a estas situaciones, también en el mundo, pues como ya lo dije, hay unas condiciones que se dan allí en el manejo de los riesgos. Hoy por hoy hay uno que nos estamos enfrentando, que cada rato se va hablando cada vez más, el reseteo económico. Es así que el Foro Económico Mundial mencionó que hay para el mundo varias condiciones de riesgo económicos, tecnológicos, geopolíticos, sociales, que nos pueden afectar en gran escala y que se han venido materializando poco a poco. Riesgos geopolíticos, miren lo que dice aquí, restricciones más estrictas en movimiento fronterizo, así lo estamos viendo. La explotación de la crisis del COVID-19 para ventajas geopolíticas, la crisis humanitaria, nacionalización de la industria extranjera, empoderamiento de conflictos militares, miren lo que está pasando al oriente del mundo, temas de riesgos sociales, otro brote de COVID-19, entre otros. Y pues obviamente el Foro Económico Mundial mencionó varias cosas al respecto de estas condiciones que van asociadas al contexto. Hay que estarlas monitoreando de manera oportuna. Hemos llegado al final de nuestra actividad de entrenamiento el día de hoy y pues agradecerle este espacio. Vamos a abrir un escenario de preguntas aquí en este momento si tenemos preguntas. Me gustaría que usted allí en su mente, si va manejando, si se va desplazando ya para ir a encontrarse con su familia a almorzar, hablemos todos de algunas pequeñas conclusiones. Le entrego el micrófono en este momento a Paula Andrea. Adelante, Paula Andrea. Bueno, definitivamente todo lo que hemos hablado de la medición, del riesgo, a mí hay una parte, como le decía al principio, que recalcábamos acerca de las fallas. La falla ahí es donde viene, puede ser el desenfoque de la operación o de la operatividad. Si no hay como esa sinergia entre unos y otros para que realmente lleguemos a cabo los planes, los procesos. O sea, somos muy buenos para decir, esto hay que hacerlo y vamos a reunión y hacemos reuniones administrativas extensas, pero ¿dónde realmente estamos siendo, cuál es el cuello de botella? ¿Dónde estamos trayendo soluciones a lo que se necesita? Hablábamos acerca del riesgo. O sea, si yo veo que hay cuando, esto lo mencionábamos anteriormente, cuando yo llego donde un cliente, vamos a decirlo así, o usted como gerente, o el equipo de venta, los ejecutivos de negocio, lo que llegan cuando ve a un cliente es que usted tiene que llegar a observar. Entonces, no tener miedo de decir, no, mire, usted tiene una falla ahí porque esto no tiene un muro perimetral. O sea, siempre hay que darles un poquito más de lo que
esa es la labor nuestra, porque ellos están confiando en nosotros venimos a ser consultores de lo que ellos necesitan y les decimos somos sus aliados estratégicos, esto es lo que necesitamos hacer. Entonces, a medida de todo eso, vamos creando ese ¿cómo se llama? Estamos creando ese proseguir, o sea, estamos viendo que pasó esto, veíamos en la gráfica que a mí me analiza, que yo llego y analizo, que yo gestiono, pero esa es nuestra labor y para eso tenemos que estar preparados, tenemos que tener experiencia, la experiencia se adquiere en el campo, estando ahí en medio de la situación y eso es bien válido. Bueno, yo no sé si ustedes... Si quieres, dame el micrófono. Sí, okay. De todas formas, muchas gracias, les quiero agradecer, ya nos vamos a despedir, les agradezco su participación, vamos a editar algunas cosas del video y más adelante les vamos a enviar una copia. Muchísimas gracias y de nuevo agradecerle al ingeniero por estar hoy con nosotros por sus valiosos aportes. Bueno, a todos ustedes agradecerles por este espacio que nos han dado el día de hoy. Espero haber aportado ese conocimiento, esa búsqueda de mejora continua permanente. Agradecerles nuevamente y a esta nación que nos ha recibido también, a mi familia, a nuestra empresa. Y pues acuérdense aquí detrás, acuérdense aquí, nuestro logo de nuestra academia, Academia de Capacitación. Estamos haciendo un convenio especial con ellos para poder avanzar aquí en la nación y seguir fortaleciendo las competencias. Gracias y paz. Nos vemos pronto. Chao, chao.